del Señor. Amados hermanos, el hablar de la circuncisión del corazón, probablemente usted y yo ya hemos escuchado acerca de ese acto que llevan a cabo especialmente los judíos. Ahora muchos lo llevan a cabo porque de alguna forma quieren identificarse con el pueblo judío y se ejecutan lo que es la circuncisión. Y usted probablemente ya ha escuchado hablar acerca de la circuncisión y usted comprende, usted ha oído que la circuncisión se hace precisamente cortando, así lo dice la palabra del Señor, el prepucio del órgano masculino. Y por lo tanto, el estar hablando de circuncidarnos el corazón pareciera ser que en ese caso es como estar pensando que también al corazón hay que cortarle alguna parte. Es estar pensando como que si al corazón también le sobra alguna parte y en ese caso habría que cortársele. ¿Por qué? Porque etimológicamente la palabra circuncisión se deriva del latín circuncidere, lo cual significa cortar alrededor. Y eso consiste en una operación quirúrgica en donde se elimina de forma parcial o total el prepucio precisamente. Pero conforme la palabra que estamos leyendo en el libro de Deuteronomio, directamente la palabra nos está haciendo mención cuando dice el verso 16: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Así lo dice la palabra, que circuncidemos el prepucio de nuestro corazón. ¿Cómo llegamos al corazón o cómo haríamos para que fuera circuncidado el corazón de la misma forma en que se lleva a cabo esa circuncisión? Y en este caso estaría aplicando si fuese con relación a el prepucio de la parte del hombre, entonces no entraría la mujer. Y sin embargo, en la escritura en la que estamos comenzando, está hablando el Señor no solamente para el hombre, sino que también está hablando para la mujer, que debe de circuncidarse el prepucio del corazón, y agrega algo más: y ya no endurezcáis vuestra cerviz. O sea, que a partir de ese momento usted necesita comenzar a considerar que el Señor ya no está hablando de cortar alguna parte del órgano, sino que está hablando de mucho más allá en cuanto a lo que hay en el corazón del hombre y de la mujer. Y el cortar, el separar, significa el irse alejando de cada una de aquellas cosas las cuales no nos permiten servirle al Señor con todo nuestro corazón. Porque el Señor así lo dijo: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Dele aplausos al Señor. Y si no amamos al Señor con todo nuestro corazón, entonces le vamos a estar amando al Señor, pero lo vamos a estar haciendo a medias. En el libro de Génesis, en el capítulo 17, ahí es donde da origen el mandamiento del Dios creador de los cielos y de la tierra acerca de ese pacto que le estaba pidiendo el Señor a Abraham para poderse identificar con aquellos los cuales iban a venir
a formar parte de su pueblo. Y le dijo, ahí en el verso 10 de Génesis 17, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Se da cuenta? En esa parte no aparece mencionada la mujer, porque se está especificando con respecto al hombre. Y dice, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y en el verso 11 agrega, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y en el verso 12 de Génesis 17 dice, y de edad de 8 días será. Está dando un tiempo, está dando una edad, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. En otras palabras, está especificando la palabra del Señor el momento en el que aquello estaba simbolizando, estaba significando un pacto entre el Dios creador de todas las cosas y el hombre que estaba dispuesto a someterse debajo de su autoridad. Usted y yo, por misericordia del Dios vivo, del Dios real, por misericordia del Dios el cual no vemos pero sentimos, es que ahora podemos decir que somos hijos de Dios. Porque Él en su infinita misericordia nos ha tomado y nos ha hecho parte de su reino y nos ha incluido como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Usted, por lo tanto, no ha necesitado que circuncidarse de esa manera como el pacto que se estaba haciendo a través de Abraham, pero el Señor ha venido buscando de una y de otra forma el que usted y yo aprendamos lo que verdaderamente es nacer de nuevo. Y nacer de nuevo implica que ya no es el nacimiento con respecto a la carne, sino que tiene que ser conforme al Espíritu. Por lo tanto, lo que el Señor está buscando que usted y yo comprendamos a través de este mensaje de la palabra del Señor es que ya no se trata de la circuncisión de la carne, sino que se trata de la circuncisión del corazón. Y en el corazón es en donde el Señor ha venido buscando trabajar. Por eso el Señor le dijo a usted y me dijo a mí, dame, hijo mío, tu corazón. Porque una vez que me des tu corazón, entonces tus ojos van a mirar por mis caminos. Y el Señor ha sido tan hermoso y tan precioso. Dele aplausos al Señor con todo su corazón. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Y el Señor ha sido tan hermoso y tan precioso con nosotros, que la palabra del Señor dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero su misericordia, su bondad es la que nos alcanzó y es la que ahora nos tiene reunidos acá delante de su presencia como un pueblo precioso, como un pueblo que le alaba, como un pueblo que le glorifica, como un pueblo que se siente orgulloso de ser hijo de Dios. En el caso de Abraham, el Señor está haciendo ese pacto para poder identificar y está diciendo que tiene que ser por generaciones.
Y el verso 14 dice de Génesis 17: el varón incircunciso, el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio. Una vez más, el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Si en la carne era de esa manera, cuanto más en lo espiritual. Por eso es que la palabra del Señor siempre nos está exhortando: sed santos, porque yo soy santo. Y por eso nos habla y nos dice que el Señor viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Y también advierte que no dejemos que ninguna raíz de amargura se vaya a posesionar del corazón, porque si eso ocurriera, dice, dejarán de alcanzar la vida eterna. Lo que sana, lo que purifica, lo que hace nuevos los corazones es la palabra del Señor. Y cuando usted le comienza a dar lugar a la palabra del Señor, es cuando verdaderamente el Dios de los cielos va a comenzar a hacer ese trabajo especial en su vida y en mi vida. Porque el Señor está buscando que en el corazón de cada uno de nosotros ya no se mueva nada de lo que sin Dios aprendimos a almacenar, aprendimos a dejar ahí. Y le digo aprendimos, porque no se trata de lo que la otra persona haga, se trata de lo que usted quiere tomar para con usted y lo quiere guardar dentro de su corazón. Pero el poder de Dios está presente para poder hacer libre a cada hombre y a cada mujer de todas aquellas cosas que involuntariamente llegaron a su corazón. Por lo tanto, hablar de la circuncisión de la carne y hablar de la circuncisión espiritual implica que, sin embargo, si nosotros seguimos detenidamente la enseñanza de la palabra del Señor en cuanto a la circuncisión física, le vamos a encontrar que eso tiene un trasfondo, pero la circuncisión espiritual, esa va mucho más allá de lo que en realidad es la circuncisión de la carne. En otras palabras, no es la circuncisión, no es la acción de cortar la carne, sino el dejar que Dios pueda hacer su trabajo dentro de nuestro corazón. Porque bien podríamos usted y yo de pronto entrar de esa manera y permitir que de alguna forma dejarnos guiar y pensar como los mesiánicos que andan buscando que el pueblo redimido con la sangre de Cristo ahora se vuelva al conocimiento de la ley, ahora se vuelva a el usar la ley en base a ella para poder dizque ser salvos. Entonces, ¿en dónde queda la sangre derramada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Porque estaríamos dándole méritos a lo exterior cuando el Señor comienza a trabajar desde adentro hacia afuera. Si el Señor logra entrar a tu corazón, si tú le logras abrir la puerta al Señor para que pueda entrar a tu corazón, la palabra del Señor dice: entonces yo entraré, cenaré con Él y Él cenará conmigo. En otras palabras, nos vamos a deleitar el uno con el otro, está diciendo el Señor Jesús. Sin embargo, y siguiendo la enseñanza de la palabra, en cuanto a la circuncisión física, tiene un mayor trasfondo en su significado, lo espiritual. Nos
vamos a ir adentrando hacia un campo más profundo, no el del cumplimiento, sino el del amor de Dios. Y aquí en esa parte, cuando habla de cierta forma que el hombre de pronto se acomoda, dice a cumplir religiosamente el ser hijo de Dios. Miren Deuteronomio, en ese capítulo 10, en el verso 6, cómo la escritura nos hace mirar de cómo Dios habla al pueblo de Israel. Y note lo que dice la escritura en el verso 6 de Deuteronomio capítulo 10. Por tanto, una vez más, estaba en otro lugar. Es el verso 12 del capítulo 10. Lo que Dios exige, lo que Dios pide, lo tenemos. Deuteronomio 10:12. Mire cómo dice: ahora pues, Israel, ahora pues, pueblo reunido en este lugar. Allá dice: ahora pues, Israel. Pero ahora el Señor te dice a ti y me dice a mí: ahora pues, pueblo reunido aquí en este lugar, en la iglesia del cuerpo de Cristo, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? ¿Qué es lo que pide de ustedes? ¿Qué es lo que pide de mí el Señor? Si se fija, ahí comienza una pregunta. ¿Qué pide el Señor tu Dios de ti? Una coma y enseguida dice: sino que temas al Señor tu Dios. 1, que andes en todos sus caminos. 2, y que lo ames. 3, y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. 4 cosas. Viene el verso 13: que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Pero ahí se cierra el signo de interrogación. O sea, que a partir del verso 12, el Señor a usted y a mí nos está preguntando y nos está diciendo: ustedes ya han logrado entender qué es lo que el Señor pide. Y lo que te está pidiendo, dice, es el que ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que le temas al Señor tu Dios. Le tememos. ¿Qué más? Que andemos en todos sus caminos. ¿Qué más? Y que lo amemos. ¿Y qué más? Y sirvamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Todo eso, usted y yo, de alguna forma como el pueblo de Israel, lo habían aprendido, lo tenían. Pero por eso lo está escribiendo el Señor con un signo de interrogación, como preguntando: ¿es suficiente? ¿Eso es todo lo que yo estoy pidiendo que ustedes realmente hagan? Y la razón del por qué el Señor nos lo presenta de esa manera es porque usted y yo muchas veces, considerándonos que somos hijos de Dios, hemos hecho rutina para venir al templo, hemos hecho rutina para cantarle al Señor, hemos hecho rutina para presentar el mensaje de la palabra del Señor. Pero cuando termina el servicio, pareciera ser que no estuvimos en el servicio, porque estuvimos llorando mientras le cantábamos al Señor, pero pareciera ser que cuando ya se terminó el servicio, como que no ha pasado nada sobrenatural. Porque nuestro comportamiento y nuestro procedimiento, nuestra manera de pensar, no ha avanzado hacia el reino de los cielos.
Y el Señor está haciendo énfasis al pueblo de Israel y le dice: ¿qué es lo que estoy pidiendo de ustedes, Israel? ¿Qué es lo que yo pido de ustedes? ¿Acaso no estoy pidiendo que teman que me teman a mí? En este caso a usted y a mí, que teman al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El pueblo de Israel estaba haciendo eso, pero lo estaba haciendo en una forma rutinaria. Lo estaba haciendo sin que el poder de Dios, sin que el Espíritu de Dios lograse cautivar en lo profundo del corazón del hombre y de la mujer. Por eso es que el Señor, después de decirles desde el verso 12 hacia el verso 15, en el 16 que hemos comenzado leyendo, les dice: ya no quiero que se circunciden el prepucio, porque ustedes están cumpliendo los ritos, están cumpliendo todo conforme se les dice que lo hagan. Están haciendo todo conforme lo que ya está establecido según los estatutos, según los mandamientos. Pero su corazón está entenebrecido, su corazón está duro, porque el pueblo de Israel, aún con todo el amor que el Señor les había manifestado, se habían apartado y estaban haciendo como que si no conocían a Dios. Y el Señor de usted y de mí, Él está demandando que si de verdad le conocemos al Señor, usted y yo cada día tenemos que ser un poco diferente. Es verdad que no todos alcanzamos la madurez espiritual de la noche a la mañana, y yo no he conocido ninguno, a excepción del apóstol Pablo, que de la noche a la mañana, de acuerdo a cómo está presentada la palabra, aunque cuando usted comienza a leer detenidamente la palabra, el apóstol Pablo dice que a sus 3 años tuvo que irse al desierto, y en el desierto el Señor tuvo que estarlo adiestrando, tuvo que estarle enseñando, y agrega que después de ese tiempo fue a Jerusalén, y cuando fue a Jerusalén, dice el apóstol Pablo, allá me encontré con Santiago y con Juan, los cuales no me enseñaron nada nuevo, porque el Señor de los cielos ya se lo había enseñado a él. Pero fue un proceso también, que el Señor ya lo tenía apartado, como dice él, para ser apóstol y siervo de Jesucristo para usted y para mí, porque Él es el apóstol de los gentiles. Por lo tanto, el Señor les está diciendo a este pueblo: sino que teman al Señor tu Dios y que anden en todos sus caminos y que lo amen y sirvan al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Verso 13: que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y cierra la interrogación. Y el verso 14 dice: he aquí que de el Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Y el verso 15: solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos. Solamente, porque aquella era una nueva generación a la que Moisés les estaba haciendo saber los mandamientos que a sus padres él les había dado a conocer. Pero sus padres, escuchando los mandamientos y viendo los portentos y los milagros que el Señor había hecho, fueron desobedientes y todos quedaron en el desierto, porque no obedecieron a la palabra. Ahora estaba Moisés delante de la nueva generación, delante de aquel pueblo el cual no había escuchado aquellas cosas. Pero el Señor le hace ver a Moisés
que ahora con ellos tenía que tratar diferente, que ya no se trataba de la circuncisión del prepucio, sino que se trataba precisamente de la circuncisión del corazón. Por eso el verso 16 dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Cuando usted viene a ser parte del pueblo de Dios, de cierta forma el Señor no buscó a nadie a la fuerza, pero sí hizo algo el Señor, así como lo hizo con Adán y Eva. Después de que cometieron el pecado, después de que les fueron abiertos los ojos, Él puso delante de ellos el bien y el mal, para que ellos pudieran escoger si querían el bien o si querían el mal. Dejó, por lo tanto, en el corazón del hombre y de la mujer el que pudieran tener una chance para propósitos de escoger. El hombre que no es tocado por el Espíritu de Dios nunca va a hacer las decisiones correctas. Siempre va a estar haciendo las decisiones equivocadas. Pero el Señor, en su infinita misericordia, le va a permitir muchas veces que vaya de caída en caída, porque lo que está buscando el Señor es que el hombre y la mujer puedan de repente levantar sus ojos hacia arriba. No que Dios solamente esté en los cielos, pero los cielos son el trono de Dios y la tierra son el estrado de sus pies, y el hombre tiene que levantar su vista para propósitos de reverenciar, de dar honor al Dios Todopoderoso. Y cuando el hombre está en lo más hundido de su vida, cuando está en el lodo cenagoso, cuando está en el pozo de la desesperación, cuando las fuerzas se le terminaron, así como lo dice la escritura de aquella mujer que ya se había gastado todos sus bienes, había ido de médico en médico y ya no le quedaban recursos. Hasta entonces pudo darse cuenta que había alguien el cual era poderosísimo y que la podía sanar, y entonces se pudo volver a sus pies para buscar de él la misericordia. Pero el Señor, en su infinita misericordia, en usted y en mí, hizo un trabajo especial, que mediante la locura del evangelio y la predicación de la palabra está llegando a su corazón, y el Espíritu comenzó a trabajar en su vida, y de esa forma el Señor está buscando llegar a lo profundo de su corazón. Quiere decir que cuando estamos yendo hacia el cumplimiento en cuanto a hacer los ritos nada más, en cuanto a hacer acto de presencia, por ejemplo, en cuanto a andar con la Biblia debajo del brazo, por ejemplo, en cuanto a decirme que soy aleluya, en cuanto a considerarme que soy parte de la iglesia del cuerpo de Cristo, pero puedo vivir y puedo hacer como yo quiera, eso solamente es seguir un rito. Y el Señor no quiere ritos. El Señor lo que quiere es que en verdad nosotros ahora no busquemos ese cumplimiento, sino que el mismo amor de Dios pueda poseernos, el mismo amor de Dios nos pueda inundar, que el mismo amor de Dios pueda salir por nuestros ojos y que pueda salir por nuestros labios. Porque si tenemos el amor de Dios, a nadie vamos a ver con indiferencia. A todos los vamos a ver como almas necesitadas. Por todos vamos a sentir la compasión que el Señor quiere que lleguemos a sentir. Bendito sea el nombre precioso del Señor. La circuncisión no es pues la circuncisión del prepucio, sino la del corazón. Ahora bien, la circuncisión no es pues la circuncisión del corazón
o la circuncisión allí del prepucio. Porque si hubiese que quitar alguna pieza del corazón, pues bien podríamos ir a que nos hicieran una operación quirúrgica y nos quitaríamos algo que de alguna forma estuviera incomodando que el corazón tuviera una relación con Dios. Pero sí es importante que usted y yo comprendamos que se trata de la circuncisión en el campo espiritual. Y en el campo espiritual, la circuncisión tiene que ir haciendo que desaparezca, amados hermanos, todo aquello que nos hace que maldizcamos, todo aquello que nos hace que aborrezcamos, todo aquello que nos hace que sintamos odio, todo aquello que nos hace sentirnos superiores el uno con el otro, tiene que desaparecer si de verdad le damos lugar a la circuncisión del corazón en lo espiritual. Porque si no le damos lugar al Espíritu de Dios a que trabaje en nuestras vidas de esa manera, no vamos a ser diferente. Y mira, amado hermano, el Señor Jesús nos dijo: amarán a vuestros enemigos. ¿Y cómo podemos amar a nuestros enemigos? ¿Cómo lo podemos hacer? Si no es porque Cristo mismo esté en nosotros. ¿Se acuerda? Nos lo decía la palabra el día de ayer, que Judas, el mejor amigo del Señor, porque era el que comía de su plato, el Señor sabía que lo iba a entregar. El Señor bien lo pudo apartar, deshacer o hacer con él cualquier cosa. Mas sin embargo, dice la palabra del Señor que él los amó y los amó hasta la muerte. Y a ti y a mí nos sigue amando el Señor Jesús, y nos sigue amando incondicionalmente. Por lo tanto, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad, dice la palabra del Señor, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? No se trata solamente de cumplir un rito, de cumplir una asistencia. ¿Somos hijos de Dios solamente en la casa de oración, o también somos hijos de Dios en el camino? ¿Somos hijos de Dios en el trabajo? ¿Somos hijos de Dios en el hogar? Si solo somos hijos de Dios dentro de la casa de oración, entre los hermanos, pues eso está fácil. Como lo mismo, amar al que nos da algo, porque nos dio algo, le amamos. Pero al que no nos da nada, a ese no lo amamos. A ese, no, mejor lo hacemos a un lado. Eso implica que dentro de nuestro corazón está haciendo falta la circuncisión del Espíritu. Y el Señor está buscando hoy, en esta noche, que así como el pueblo entendía perfectamente, de acuerdo al verso 12 y el verso 13, que ellos entendían completamente qué era el hacer los diferentes ritos, que era el hacerle la fiesta solemne, que era el ser partícipe en una o en otra actividad dentro de lo que les correspondía a ellos, pero no habían circuncidado su corazón. Y el Señor lo dice muy claro, que el Señor no va a tomar por inocente al culpable. Y usted dirá: pero yo no puedo amar a esta persona porque ya la busqué, ya traté, pero no me da lugar. Es que el Señor no te está pidiendo que continúes conviviendo con esa persona. El Señor lo que te está pidiendo es
que te saques de tu corazón el estar pensando y estarle mirando negativamente. Tú tienes que sentir el amor del Señor hacia aquella persona. El Señor no te está pidiendo agárralo y llévatelo para tu casa, para que le enseñes que ya lo perdonaste. No, Él no te está pidiendo eso. Pero si te pide de beber, dice, dale de beber. Y si te pide de comer, dale de comer. Por lo tanto, el actuar y el proceder del hombre y de la mujer, pero que le brota desde lo profundo del corazón, eso es lo que va a permitirle que tenga entrada directa al reino de los cielos. Bendito sea el nombre precioso del Señor. La circuncisión en el enfoque espiritual no es lo físico, pero sí, si la circuncisión en el enfoque espiritual no es el físico, tiene dos fines, tiene dos intenciones. La circuncisión de la carne buscaba el Señor que mediante eso se pudieran identificar y pudieran hacer votos de que ahora sí pertenecían, porque estaban cumpliendo el mandato del Señor. Pero en lo espiritual, cuando el Señor está buscando esas cosas, es que necesitamos nosotros permitirle al Espíritu Santo que trabaje en nuestras vidas para vencer nuestra manera carnal de pensar, para poder, amados hermanos, vencer la manera carnal de pensar. Posiblemente usted piense que pensar carnalmente es desear la mujer de su prójimo, que pensar carnalmente es codiciar, etcétera. Pensar carnalmente no solamente se detiene en esas cosas. Pensar carnalmente es pensar en que yo estoy haciendo bien las cosas para con Dios, pero no las estoy haciendo conforme a la palabra del Señor. Eso implica que me estoy dejando mover por mi manera de pensar y no conforme a la manera que Dios quiere que pensemos. Eso es actuar carnalmente. Y si nosotros circuncidamos nuestro corazón en lo espiritual, entonces estamos buscando vencer a nuestra manera carnal de pensar en el sentido de la mente humana. ¿Cómo pensábamos cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón? No piense, hermano, que porque somos predicadores, nosotros ya todo lo manejamos en un campo muy espiritual, muy elevado. No. Poco a poco el Señor nos ha ido enseñando. No piense que no nos enojamos. No piense que no nos duele cuando nos hacen agravios. La grande diferencia tiene que estar, y eso es lo que el Señor quiere de usted también, que la grande diferencia tiene que estar, que aunque le estén haciendo agravios y usted se sienta tan mal por dentro, usted tiene que procurar que ni siquiera en su rostro se eche de ver que se incomodó. ¿Cómo se logra eso? Eso no se logra de la noche a la mañana. Eso se logra leyendo la palabra del Señor. Eso se logra entendiendo el verdadero arrepentimiento. Eso se logra con ayuno y con oración. Eso se logra conviviendo y pensando en que verdaderamente somos hermanos el uno con el otro. Si no lo hacemos de esa manera, no vamos a tener la mente de Cristo. No vamos a pensar como Cristo pensó y le hacía mirar lo de Judas. No lo apartó, no lo deshizo, no lo mató él, porque también por él pagó los pecados en la cruz del Calvario. El problema estuvo en Judas. Él no quiso reconocer, no se quiso arrepentir. Muchas veces usted y yo hemos pasado por situaciones en que nos han hecho agravio y nosotros
al haber buscado la presencia del Señor, nos ha llenado de amor, nos ha llenado de paz, y hemos logrado entablar de nuevo la amistad con aquella persona, pero no por nosotros. Se ha tratado de la presencia del Señor trabajando en nuestros corazones, y lo ha hecho de tal forma que ya no queda lugar para que pueda haber algo de aquello pasado, sino que ahora uno ha alcanzado la madurez. En el caso de tener la mente de Cristo, usted y yo vamos aprendiendo a pensar con la mente de Cristo. Y por otra parte, poner fin al sectarismo religioso, al fanatismo doctrinal, al denominacional, a la pertenencia y defensa de ciertas religiones o organizadas. O sea, cuando nosotros circuncidamos el corazón, o mejor dicho, cuando el Señor nos circuncida el corazón, cuando le damos lugar al Señor, cuando Él circuncida nuestro corazón, usted va a amar a todos por igual, importando qué doctrina practique. ¿Por qué? Porque usted no es el que lo va a poder hacer cambiar. Pero si usted enseña el amor, lo escuchábamos en el mensaje de ayer, si hablo profecías, si hablo lenguas, y si tengo todas estas cosas, pero no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy, nada soy. Pero en el amor del Señor hay muchas cosas que se pueden alcanzar. Por lo tanto, la circuncisión que el Señor quiere hacer en el corazón lleva primero el vencer nuestra manera carnal de pensar en todo el sentido humano, para que tengamos la mente de Cristo. Y por el otro lado, el que como hijos de Dios evitemos el sectarismo religioso, evitemos el fanatismo doctrinal denominacional, y que al mismo tiempo que nosotros le podamos permitir al Señor, con nuestra manera espiritual, reconocer que pertenecemos al Dios vivo, que pertenecemos al Dios que todo lo sabe, al Dios que no se le escapa absolutamente nada, al Dios que conoce los mismos pensamientos. Por lo tanto, ¿a quién es que tenemos que humillarnos? Nos vamos a humillar primero a la presencia real y verdadera del único y sabio Dios. A Él nos vamos a humillar, a Él nos vamos a rendir, porque si no nos humillamos delante de la presencia del Señor, mentiras que nos vamos a humillar delante del que nos hizo mal. Y el Señor nos lo está pidiendo. Y si no lo hacemos, ¿cree que vamos a entrar al reino de los cielos? Porque estamos en contra de la palabra del Señor. Y en ese sentido, cada uno de nosotros nos conocemos. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que siente nuestro corazón. Cada uno de nosotros podemos darnos cuenta que hay muchas ocasiones en las que no hemos dejado que sea el Espíritu de Dios el que trabaje en nuestros corazones. Y por eso muchas veces nos hemos levantado el cuello y hemos llegado a creer que nosotros somos mejores que la iglesia fulana de tal, que la iglesia menganita, que la organización fulana de tal. Pero mientras nosotros estemos procediendo de esa misma manera, ¿sabe? Vamos a ir al mismo lugar con ellos. Ellos haciendo el mal descaradamente y nosotros por estarlo guardando dentro de nuestro corazón. Por lo tanto, el Señor lo que quiere y lo que busca es sanar nuestros corazones. Sanar nuestros corazones, porque quiere que encontremos, hermanos, la puerta abierta, que tengamos entrada hacia el lugar santísimo. Póngase de pie. Dele aplausos al Señor y póngase de pie. Porque defender implica que por mucho que me digan, que por mucho que hagan, siempre tendré conciencia de que Cristo Jesús es el todo en todas las cosas.
O sea, que para usted y para mí solo tiene que importar Cristo en su vida. Pase a orar con el Señor. Pase al frente para orar con el Señor. Algo hizo el Señor desde el día martes y nos está haciendo que pongamos nuestras rodillas al piso. Estábamos acostumbrados a quedarnos de pie, pero el Señor comenzó desde el día martes a hacernos ver que no hay cosa más hermosa que doblar nuestras rodillas en señal de humildad delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Probablemente alguien tenga alguna dificultad para poder doblar sus rodillas, y el Señor no le va a hacer sentir mal de ninguna manera. Pero quizás algunos tengan la dificultad para doblar sus rodillas, pero aún con todo y eso, sienten en su corazón el doblar sus rodillas y lo hacen para el Señor. Porque cuando el Señor comienza a buscar el corazón del hombre y de la mujer, es cuando el hombre y la mujer comienzan a darse cuenta que a Cristo no lo van a dejar, que de Cristo no se van a apartar, porque el hombre les puede haber hecho tanto agravio y muchas veces se apartan del camino pensando que ya no hay oportunidad porque el hombre les hizo algo. Pero es que no se trata de lo que te haya hecho el hombre, sino que se trata de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti. El que te redimió, el que te ha dado nueva vida, se llama Jesús de Nazaret. Por lo tanto, a Él es que nos vamos a rendir y Él es el que debe de importarnos. No vamos a buscar nosotros defender lo indefendible, sino que vamos a buscar defender la salvación en nosotros, la salvación que Cristo Jesús ya ha hecho directamente en nosotros. Y así nos digan, así nos hagan, así nos traten como nos quieran tratar, Cristo Jesús es el todo en todas las cosas. Y a Él le voy a dar honor, a Él le voy a dar alabanza, a Él le voy a dar sacrificios de labios que bendigan su nombre. Padre celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, postrados delante de ti, Dios mío. Padre Santo, tú lo hiciste todo por nosotros en la cruz del Calvario. Ciertamente, Señor, nos hace falta comprender muchas cosas, Señor amado, que de pronto las hemos venido haciendo como una rutina, como en una forma religiosa. Sin embargo, Señor, tú eres tan hermoso que tu Santo Espíritu nos comienza, Señor, a tratar de una forma maravillosa, a buscar lo profundo del corazón, Señor, de cada hombre y de cada mujer, para poder, Padre Santo, circuncidarnos por completo y hacer ese trabajo, Señor amado, que solamente lo puedes hacer tú. Padre Santo, aquí está cada uno de mis hermanos delante de ti. Aquí estamos, Padre. Señor, auméntame la fe, la necesito para poder mirar aquellas cosas que no se ven solo por fe. La fe da luz en la oscuridad, yo necesito fe en este mundo de oscuridad, yo necesito fe, porque la fe es la certeza
convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, eso es la fe. Cuando yo pido para recibir, yo necesito fe. En el momento de la adversidad, yo necesito fe. Cuando vienen pruebas a mi vida, yo necesito fe. Señor Jesús, te necesito, pues tú eres la fuente de nuestra fe, porque sin ti no tendríamos fe, porque el justo por la fe vivirá. ¡Aleluya! En este mundo de incredulidad, yo necesito fe. En mi angustia y en mi soledad necesito fe para poder agradar a Dios. Yo necesito fe para poder a la meta llegar. Yo necesito fe. Convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, eso es la fe. Cuando yo pido para recibir, yo necesito fe. En el momento de la adversidad, yo necesito fe. Al momento de cerrar mis ojos, yo necesito